Hola, me llamo Eugenio Pacífico y quiero compartirles un problema que tengo. En clase de lengua y literatura hemos tratado sobre la poesía y mi profesor me ha explicado sobre la medida de los versos, la rima y algunos tipos de composiciones poéticas. Además leímos algunos poemas en clase. El problema es que el profesor nos ha dado la tarea de componer un amor fino, pero la verdad no estoy seguro de cómo hacerlo bien. Hola, como le sucede a Eugenio, todos nosotros hemos enfrentado tareas difíciles en nuestras vidas que hemos debido aprender a resolver. Desde tareas aparentemente sencillas de casa como cocinar o planchar, pasando por las relacionadas con el ámbito escolar y académico, sean estas sobre problemas matemáticos, de física, química o redacción de textos, hasta aquellas vinculadas con el ámbito profesional, como balances financieros, gestión de proyectos, planificación estratégica y un largo etcétera. Y es que en la vida aprendemos para dar solución a nuestros problemas, sean estos de tipo personal, académico o laboral. Y a través de ese proceso desarrollamos habilidades complejas y generamos conocimiento duradero. Dentro del ámbito educativo, las tareas son un aspecto común dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Partimos de una explicación teórica, luego presentamos algún ejemplo sencillo y luego lanzamos al ruedo a nuestros estudiantes, asignándoles tareas desafiantes para que practiquen lo aprendido. Pero muchas veces, en el mejor de los casos, estas son insuficientes para desarrollar la habilidad cognitiva deseada y generar conocimiento. En el peor, el estudiante no puede resolverlas, genera frustración y en muchas ocasiones prácticas de deshonestidad académica. Cabe preguntarse entonces, ¿qué alternativas tenemos como docentes para utilizar las tareas como un mecanismo para fomentar verdaderos aprendizajes? Pues bien, existe una técnica que ha probado ser eficaz y que se encuentra respaldada por sólida evidencia científica: los ejemplos resueltos. Exploremos este fascinante tema. Partamos de una premisa fundamental. El conocimiento surge de un proceso inductivo, en el que las personas construyen esquemas cognitivos generales sobre cómo abordar los problemas en un dominio en función de sus experiencias concretas ofrecidas por las tareas. En este sentido, los ejemplos resueltos son una técnica que se utiliza para ayudar a los estudiantes a comprender mejor un tema, fenómeno o problema mediante la resolución de una tarea. Consisten en la formulación de un problema, los pasos de la solución y la solución final en sí. El aprendizaje a partir de ejemplos resueltos implica que después de la introducción de uno o más principios de dominio, por ejemplo, teoremas, matemáticos o leyes de la física, a los estudiantes se les debe presentar varios ejemplos en lugar de uno solo, como es comúnmente el caso. Los investigadores Sweller y Cooper realizaron varios estudios fundamentales que documentaron el efecto del ejemplo resuelto. A través de una serie de experimentos, establecieron que aprender de múltiples ejemplos resueltos es más eficiente, es decir, requiere menos tiempo de aprendizaje y conduce a un mejor desempeño posterior en la resolución de problemas estructuralmente idénticos que estudiar un solo ejemplo seguido de la resolución de problemas. Es decir, que los ejemplos resueltos o parcialmente resueltos contribuyen a la construcción del esquema de resolución de problemas que permitirán a los estudiantes detectar características estructurales relevantes en problemas posteriores a resolver y sobre esta base seleccionar una solución adecuada. Con base en los hallazgos de los investigadores, se pueden aplicar algunos principios de diseño instructivo que nos guiarán en el uso de ejemplos resueltos y parcialmente resueltos. Partamos del problema que tiene Eugenio
para aplicar estos principios. Después de presentar uno o más principios para resolver una tarea, se deben proporcionar ejemplos resueltos. Muy bien, Eugenio. Hablemos de los amorfinos. Los amorfinos son composiciones en verso de origen popular que se originaron en Manabí. Están compuestos por estrofas de 4 versos de arte menor, es decir, de 8 sílabas métricas o menos, cuya rima interna se da en los versos pares, mientras los impares permanecen libres, aunque a veces también estos riman. Por cierto, esta rima puede ser asonante o consonante. Se enfocan en especial en el amor y sus efectos mezclados con el humor, aunque también se usan para dar consejos, advertencias, cantar a la tierra natal y a las costumbres del pueblo. Utilizan un lenguaje cotidiano y fácil de comprender. Veamos algunos ejemplos. Proveer de ejemplos resueltos o pasos reduce la carga cognitiva impuesta a los estudiantes. Sin embargo, muchos o incluso la mayoría de los estudiantes no aprovechan la capacidad cognitiva libre para realizar actividades que infundan carga cognitiva apropiada. Para abordar este déficit, se deben incluir peticiones de autoexplicación en los pasos resueltos. Ok, Eugenio. Ahora quiero que leas el siguiente amorfino y me expliques cómo ha sido compuesto. Veamos. Los jóvenes de este tiempo son de pura fantasía. Meten la mano al bolsillo y la sacan siempre vacía. Se trata de una estrofa de 4 versos. El primer verso tiene 8 sílabas métricas, así que es un verso de arte menor. Entonces, los demás también deben medir lo mismo. Ajá. Aunque el último verso tiene 9 sílabas métricas. Así que en un amorfino no es estricta la medida del verso, pero sí debe ser similar. Riman solo los versos pares, es decir, el segundo y el cuarto. Los otros tienen rima libre. El tema es gracioso. Hay una metáfora que compara a los jóvenes de ahora con una joya de fantasía, porque presumen tener valor, pero en realidad solo fingen. Además, el lenguaje que utiliza es sencillo. Creo que no es muy complicado componer un amorfino. Excelente, Eugenio. Yo no lo habría explicado mejor. Después de un ejemplo inicial completamente resuelto, se deben presentar ejemplos incompletos, removiendo los pasos. A medida que los estudiantes adquieren conocimientos, estudiar ejemplos se convierte en una actividad redundante. Por lo tanto, se debe aumentar progresivamente el número de pasos por resolver, hasta presentar un problema que los estudiantes deban resolverlo completamente. En este caso, nuestro ejemplo es un tipo de composición poética sencilla. Sin embargo, podemos aplicar este principio de la siguiente manera. Podríamos empezar pidiendo a nuestros estudiantes que completen el último verso de un amorfino, luego el tercero y cuarto. Después, darles solo el primer verso que contenga la idea a desarrollar y finalmente pedirles que elaboren solos y desde el principio un amorfino. Muy bien, Eugenio. Ahora, el siguiente paso que vas a dar será completar el último verso del siguiente amorfino. Ok. El plátano para comer debe ser verde o pintón. El hombre que se enamora debe ofrecer su corazón. Ahora completa los siguientes versos. Yo soy la media naranja. Yo soy la naranja entera. Aunque no tengo dinero y mi suegra no me quiera. Buen trabajo, Eugenio. Muy bien. De esta manera se implementa una transición suave y manejable del estudio o aprendizaje basado en ejemplos al aprendizaje basado en la resolución de problemas. Ahora sí, Eugenio, ¿estás listo para componer tu amorfino? Sí, ahora sé cómo componer un amorfino. El verso del amorfino se acomoda como quiera
Y aunque me costó trabajo, me he divertido de veras. Muchas gracias. En conclusión, como hemos visto, aprender de múltiples ejemplos resueltos es más eficiente y conduce a un mejor desempeño posterior en la resolución de problemas estructuralmente idénticos, que estudiar un solo ejemplo seguido de la resolución de problemas. Espero con este video haber demostrado la importancia y beneficios de los ejemplos resueltos y que puedan emplear esta técnica en sus clases. Hasta pronto. Gracias.